la introducción de la oralidad en materia penal, que fue con la reforma del 2008, entró con el nuevo procedimiento, con el nuevo en materia penal. Gracias a esa reforma ya se introdujo la mediación, que es lo que nosotros nos ha llevado dentro de nuestra especialidad, que es la civil, familiar y mercantil, a tomar, a especializarnos, a actualizarnos en la cuestión de la mediación. Yo llego a concluir que es mucho mejor la mediación en la materia familiar. Yo siempre he ejercido la materia civil y la materia familiar. En materia familiar ¿Ha habido avances? Ha habido bastantes avances y es el procedimiento el que se debe de llevar a cabo para conciliar. Yo me he dado cuenta que las personas vienen, como lo acabo de decir, solamente con una vaga y muy mala información de su propio conflicto. De hecho, la mediación es eso, la resolución de los conflictos en una forma amigable. Y para llevar a cabo ese procedimiento necesitamos un mediador. De hecho, siempre buscamos un mediador. Cuando hay algún conflicto, el mediador es la mamá, el hermano, el amigo, el que interviene en el conflicto que tenemos con el novio, con la mamá, con el papá. Entonces, ya somos mediadores desde entonces. Pero cuando ya vas a ver al especialista, se te despejan muchas dudas. ¿Por qué? Porque tu caso es un caso único, particular, tiene sus propias peculiaridades y para eso el mediador te va a escuchar. Una vez que te escucha a ti, escucha a la otra parte y se da cuenta de dónde está el conflicto. Une a ambas partes y los invita, porque es una invitación, los invita a escucharse. Y a partir de ahí el mediador calla. El mediador guarda silencio y lo único que hace es escuchar a las partes e ir con las técnicas que nos han enseñado, como son las de preguntas abiertas o preguntas de report que le llaman, decir lo mismo que dicen las partes en una forma un poco más ordenada. Entonces usted me está diciendo que el señor la hace sentir mal porque no la escucha, porque no la ve, o estoy equivocada, corríjame usted. Y ya las partes se escuchan y se corrigen a sí mismas y vuelven a reanudar el diálogo. Entonces, es muy buena la mediación. Yo los invito a que de verdad, cuando tengan algún conflicto que ya no encuentren la salida con el amigo, con la mamá, con el papá, busquen al especialista. ¿Por qué? Porque les va a escuchar y va a poner en práctica, ya sea si es necesaria la mediación o si es necesaria que ustedes piensen en ir al juicio. Los pone a pensar, a meditar, a reflexionar si es lo único que me queda, la única salida que tengo, irme a un juicio. Que debemos de tener en cuenta que los juicios son largos, costosos, porque son ambas partes y se van a pelear y van a hacer valer su propia razón. Entonces, y entran en juego terceras personas, son los abogados y los jueces y los secretarios y los procedimientos que tienen determinado tiempo, la carga de trabajo de los juicios, entonces, de los juzgados. Entonces, por eso, pues van a cobrar los abogados conforme el tiempo que lleve su juicio. Sin embargo, en la orientación familiar, que es una, y la mediación es totalmente diferente. Yo me he dado cuenta que en una orientación familiar bien dada, que me lleva alrededor de 1 hora, 2 horas cuando mucho, la gente luego se da cuenta y me dice, no me había dado cuenta que era eso. ¿Sabe qué? Voy a hablar con la persona que tenga el conflicto y yo le aviso si me voy a juicio o no. Y no se van a juicio. Despejan todas sus dudas en una sola orientación familiar. Cuando no se da la orientación familiar, entonces ya viene la mediación. ¿Por qué diferencia hay en eso? Bueno, porque entonces yo ya le digo a la persona, ¿puedo hablar con la otra persona? Y ellos me dicen sí o no, o es muy agresivo, o no se puede, no sé. Si usted me lo permite, lo puedo intentar. Y lo intento.
y muchas veces hay éxito. Vienen las dos partes y ambas partes les asesoro aquí y entonces ya tomo mi papel de mediadora y los invito a escucharse y nada más voy mediando, voy orientando, como quien dice, y se solucionan muchos conflictos antes de llegar a un juicio.